Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, me gustaría que hablara claramente entre lo que enseña la Iglesia Católica Romana y lo que dice la Biblia de manera sencilla, clara, y si pudiera citar el número de catecismo y compararlo con lo que dice la Escritura. Mi pregunta que le hago y que espero sea contestada es: ¿el catolicismo romano enseña Biblia o tradiciones? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Osvaldo Molina, jarocho de nacimiento, pero radicado en Houston, Texas. Muy bien, estimado Osvaldo. Muy bien, paisano. Dios te bendiga muchísimo allá en donde tú habitas, en Houston, Texas. La pregunta que tú me haces, si el catolicismo romano enseña Biblia o tradiciones. Como es muy amplio el tema, lo voy a hacer en 2 entregas. Entonces, esta entrega le vamos a llamar primera parte a tu pregunta y en la próxima entrega haré la segunda parte. Estaba yo meditando en esto y es muy amplio. Bueno, voy a tu pregunta. Aquí el punto concerniente que debe de interesarnos de cualquier iglesia y sus prácticas es la pregunta que nos debemos de hacer: ¿es bíblico? ¿Son bíblicas sus prácticas? Si una enseñanza es bíblica y se toma bajo el contexto bíblico, pues debe de ser adoptada. Si determinada práctica religiosa no lo es, pues debe ser rechazada. O es bíblica o no es bíblica. Dios está más interesado en las iglesias que hacen su voluntad, que obedecen su palabra, que aquellas que se jactan de que pueden trazar su línea de sucesión ascendiente a los apóstoles de Jesús. Jesús estaba más preocupado acerca del abandono de la palabra de Dios que por seguir las tradiciones de los hombres. Y el ejemplo nos lo marca Marcos capítulo 7:7, donde los religiosos de su tiempo se molestaron y juzgaron, criticaron, porque se estaban violando ciertas tradiciones. Y Jesús da una respuesta que hoy en día sigue haciendo eco en ese sentido. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Las tradiciones no son inherentemente válidas. No, tampoco. Porque hay algunas tradiciones que les vamos a llamar buenas y que son válidas. Pero nuevamente, el punto debe ser si una doctrina, si una práctica, una tradición bíblica está en línea a la palabra. Entonces, aquí a la pregunta que tú me haces: ¿el catolicismo romano enseña Biblia o tradiciones? Bueno, pues vamos a hacer un recorrido de las enseñanzas, prácticas que realiza la Iglesia Católica Romana a nivel mundial. Y la primera parte de la respuesta es que es muy extensa la respuesta a la pregunta que me haces, estimado Osvaldo. Bueno, vamos a empezar a comparar qué enseña el catolicismo romano y qué enseña la Biblia. Vamos a poner el número de catecismo donde lo enseña la Iglesia romana y el versículo que enseña la Biblia. El primer tema, voy muy rápidamente: la justificación. El catecismo romano, el 1262 y el 1274, dice que la justificación se recibe primero por el bautismo. Y en el 1247 y 1249 dice que la justificación se recibe por medio de la fe, sacramentos y buenas obras. Entonces, en conclusión, aquí la Iglesia Católica dice que la justificación se recibe por el bautismo, por medio de la fe, por sacramentos y buenas obras. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. Es decir, que Dios justifica al pecador quien cree. Y Romanos 4:5 nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que las buenas obras van a ser el resultado de la salvación. Su resultado de una persona que ha sido justificado y justificada es hacer buenas obras. Pero las buenas obras no van por delante para ser justificados como lo marca la Iglesia Católica. Ahora vamos al tema de la salvación. Y el Catecismo 161, 162, 1254, 1255, en un resumen dicen, la salvación de los resultados o consecuencias del pecado es un proceso que dura toda la vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La salvación es un suceso único que ocurre una sola vez cuando el pecador o la pecadora acepta a Jesucristo como su reconciliador, como su salvador. Y en ese momento Dios nos declara justificados. Romanos 5:9 nos dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a otro. El catecismo, vamos a hablar ahora, el hombre consigue su salvación. ¿Cómo consigue? Y según el catecismo de la Iglesia Romana, el catecismo 183, 1129, 1815, 2002, nos dice a grandes rasgos. El hombre consigue su salvación junto con la gracia, por medio de la fe, buenas obras y la participación en los sacramentos de la Iglesia, como lo mencionamos en dos anteriores respuestas. ¿Qué nos dice la Biblia? La salvación, nos dice la Biblia, que es por medio de la fe, es por gracia y no por obras, de acuerdo a Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a otra doctrina católica romana sobre la gracia. El catecismo romano de la Iglesia Romana, en el 2010 y el 2027, cuando habla de la gracia, dice que la gracia se gana con buenas obras. ¿Qué nos dice la Biblia? Que la gracia es un regalo, sin obras ni es meritoria. Es simplemente un favor inmerecido. Es algo que no merecemos, que viene de parte de Dios al hombre. Romanos 11:6 nos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Clarísima la Biblia. Ahora, vamos a otra doctrina sobre el perdón de pecados. El Catecismo 1442 y 1461 de la Iglesia Romana nos dice que el perdón de pecados, el sacerdote puede perdonar los pecados actuando como un juez. ¿Qué nos dice la Biblia? Pues la Biblia nos dice que solo Dios puede perdonar los pecados. En Marcos 2:7 está la prueba tan tremenda, que es donde Jesús realmente es condenado y Jesús es declarado Dios, porque los religiosos que estaban ahí dicen, ¿cómo este hombre puede perdonar pecados? El que solamente perdona es Dios. Y se lee en Marcos 2:7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ok, vamos a otra pregunta. Voy a leer resumen del Catecismo 1472, 1473 de la Iglesia Romana Católica. Aunque el pecado se confiesa y es perdonado, el castigo temporal, según la cantidad de los pecados, no salda el total del perdón. La enseñanza del purgatorio es necesaria, según este catecismo, para resolver este tema.
Y en el purgatorio, que eso es una invención netamente católica, que no es bíblico, esto es extrabíblico y antibíblico, porque la Biblia no lo enseña. En el Catecismo Católico Romano, en el 1030 y el 1031 nos habla sobre el purgatorio, que nos dice que después de la muerte se necesita el purgatorio para que el pecado sea reconciliado por completo y que el alma sea limpia. Pero ahora, ¿qué nos dice la Biblia con relación al perdón y con relación al purgatorio? Que por cierto, hay una respuesta sobre el purgatorio. Puedes ir a nuestro canal y lo puedes buscar explícitamente. Bueno, aquí la Biblia nos habla que Dios perdona los pecados completamente. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El perdón absoluto, completo, lo realizó Jesús en el Calvario. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahora vamos con relación a las facilidades especiales o dones especiales que según el Catecismo Romano, en su Catecismo 1471, 1473, habla sobre las facilidades especiales y declara que la Iglesia ayuda al pecador a cortar el tiempo del purgatorio. Y en ese mismo Catecismo 1471, 1473 de la Iglesia Romana, nos dice que los muertos también pueden recibir la facilitación, y pone un ejemplo: si un familiar vivo lo consigue con sus obras, estas obras incluyen, y pone otro ejemplo, un viaje de peregrinación declarado por la Iglesia a un cierto destino. Es una obra que le van aportando al penitente en el purgatorio. Eso es lo que dice el Catecismo Romano y la Iglesia Romana. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Jesús salvó a los que creen en Él por su sangre de una sola vez y única vez, y de esa manera instantánea, que no se necesitan declaraciones eclesiásticas adicionales para que Él nos limpie, para que Él nos perdone, para que Él nos lave con su sangre preciosa. En Apocalipsis 1:5 nos dice la Escritura: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Hebreos 9, 12 al 14, lo voy a leer textualmente y luego me brinco al versículo 28 de Hebreos 9. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 28 de Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Ahora, vamos al Catecismo Romano, al 10:36 y 20:05, que hablan sobre la seguridad de la salvación. Nos habla ahí sobre que no existe tal seguridad de la salvación y que nadie puede decir, por cierto, que está salvo para la vida eterna. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Eso fue lo que decía el Catecismo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Un creyente sabe que es heredero de la vida eterna por la promesa de la palabra. ¿Y cuál es esa promesa de la palabra? En 1 Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y también, aparte, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios en Romanos. Y Juan 3:1 nos dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Ahora nos vamos otra vez al catecismo y vemos otra doctrina. Vemos en el catecismo 18, 21, 20, 10 que dice que la vida eterna es un premio merecido. Eso es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué dice la Biblia? La vida eterna es un regalo gratuito dado por Dios. En Romanos capítulo 6, 23 nos dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Ahora vamos a otra enseñanza de la Iglesia Católica que dice que va a ser la última que voy a entregar, que dice el catecismo y que dice la Biblia. El catecismo 846 de la Iglesia Católica Romana dice que se necesita la intercesión de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana es absolutamente necesaria como intermediadora de la salvación. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que la salvación es únicamente por medio de Cristo Jesús y que solamente hay un mediador. Nos lo dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, aquí, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia o al catecismo de la Iglesia Romana? Si no va conforme a la ley, si no va conforme a la palabra, es que no les ha alumbrado. Entonces, se pueden dar muchos ejemplos más, pero solo con estos puntos, en esta primera parte, podemos identificar claramente que la Iglesia Católica no es bíblica. Tiene muchas tradiciones, tiene una estructura impresionante, pero no es bíblica. Y por eso que en la segunda respuesta a esta pregunta tan importante que nos hace Osvaldo, vamos a entregar una segunda respuesta porque es muy amplia. Pero quiero concluir con lo siguiente. Cada denominación cristiana, hay que aclarar, tiene tradiciones y tiene prácticas que no están explícitamente basadas en la Escritura. Eso es por lo que la Escritura debe de ser la fuente de la fe, de nuestra práctica como cristianos, como hijos. La palabra de Dios es siempre verdadera y confiable. No puede decirse lo mismo de las tradiciones eclesiásticas, sea de donde venga. Nuestro lema y guía debe ser, ¿qué dice la Escritura? Si la Biblia lo respalda, adelante. Si la Biblia no lo respalda, no lo aceptamos. Y quiero terminar con 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es mi respuesta. Si no es conforme a la Biblia, por eso la Iglesia Cristiana Evangélica creemos en sola Escritura. No creemos ni en otros libros, ni en el libro del Mormón, ni en la perla de gran precio, ni en las tradiciones de la Iglesia Católica, en su presbiterio. No, creemos en lo que dice la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, simplemente no lo creemos. Nosotros creemos que solo Escritura es la única y máxima autoridad para basar nuestra fe, nuestra conducta, nuestra doctrina. Esa es mi respuesta en esta primera parte, y en la próxima entrega daré la segunda respuesta a esta pregunta tan importante. Dios les bendiga muchísimo, nos vemos en la próxima entrega y te invito a que visites nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Si no te has suscrito, suscríbete, regálanos un like, comparte este podcast en tus redes sociales y sé feliz. Y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.